Bienvenidos a todas y todas a esta entrevista del curso en línea Derechos Humanos de las Mujeres y Cobertura Periodística con Perspectiva de Género. Para la unidad 2 tenemos como invitada a la abogada Marcia Aguiluz. Ella es abogada de la Dirección Legal de Women's Link Worldwide y desde la Dirección Legal ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales. También coordina y supervisa equipos multidisciplinares para cumplir con los objetivos organizacionales y del proyecto en línea con la misión de Women's Link Worldwide. Marcia es abogada costarricense, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, graduada de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica en el 2001. Realizó una maestría en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas en Costa Rica en el 2004. Actualmente está finalizando la maestría académica en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Antes de vincularse con Women's Link, Marcia trabajó durante 13 años para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, de los cuales los últimos 6 años ejerció como directora del programa para Centroamérica y México. En este rol representó centenares de víctimas de violaciones de derechos humanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, logrando importantes decisiones que contribuyeron a alcanzar verdad, justicia y reparación en la región. Además, ha sido asesora legal de la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Marcia es especialista en resolución alternativa de conflictos y ha impartido cursos sobre este tema y sobre derechos humanos en diversas universidades. Entre estas, la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad La Salle de Costa Rica, el Colegio de Abogados de Costa Rica, el programa FLACSO para la República Dominicana, la Universidad Latina de Costa Rica, la Universidad de Coahuila, México, y la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Asimismo, ella ha realizado consultorías para diversos organismos y organizaciones internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Abogados Sin Fronteras Canadá en la Oficina Honduras, Nexus Consultores, IPAS, entre otros. Marcia, te damos la bienvenida, gracias por hacernos un tiempo y conceder esta entrevista para que las y los participantes de este curso puedan escuchar la importante información que nos vas a compartir. Muchas gracias por la invitación y acá muy feliz de compartir con ustedes. Marcia, lo primero que quisiéramos saber es por qué es necesaria la legislación internacional y qué implicaciones tiene para los países que la ratifican. Bueno, este es un tema muy importante. Primero tenemos que señalar que el derecho internacional, tal cual lo conocemos hoy día, surge luego de la Segunda Guerra Mundial. Y surge precisamente porque en la Segunda Guerra Mundial ocurrieron violaciones atroces a los derechos humanos. Entonces, luego de ese acontecimiento, los estados se ponen de acuerdo y empiezan a configurar o a acordar una serie de normas. La primera es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, esta legislación internacional, como la llamas, que se llaman a nivel internacional tratados o convenios internacionales, surgen porque son los acuerdos mínimos a los que llegaron en los estados para respetar y garantizar los derechos humanos de las personas. Entonces, son los compromisos que los estados suscribieron y siguen suscribiendo para decir, esto lo vamos a respetar, no importa las cosas que estén pasando a nivel interno, estos son los mínimos que nos comprometemos a respetar y por eso su existencia es muy importante. Como segundo punto, Marce, queríamos saber sobre esos tratados y convenios. Los estudiantes de periodismo y en sí los periodistas, ¿cómo pueden saber cuáles son y dónde pueden encontrarlos? Bueno, hay una serie de tratados de nivel universal, se llaman, que son tratados que se han firmado en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, hay una página de las Naciones Unidas, que es la página de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en esa página uno puede encontrar todos los tratados internacionales
que están o que fueron aprobados en el marco del sistema de Naciones Unidas. Pero además, como somos parte del continente americano, tenemos un sistema regional, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y ese sistema se ha creado como parte de la Organización de los Estados Americanos. Entonces, para acceder a los tratados que forman parte del sistema regional y que también nos rigen, se puede acceder a la página de la Comisión Interamericana y ahí se pueden encontrar todos los tratados que están vigentes ahorita. Marcia, me llama la atención algo que tú decías en tu primera respuesta, en tu primera intervención, y es que hay diferentes tratados, protocolos, convenios o acuerdos internacionales. Como nosotras no hemos estudiado Derecho y veamos en la práctica de la carrera periodística, pues a una le toca aprender varias cosas y a quienes participan en este curso son estudiantes de primer año, segundo año de la carrera. Hay personas egresadas y graduadas, pero que la legislación no es nuestro fuerte y precisamente es necesaria para poder ejercer periodismo. Entonces, quisiéramos que por favor nos explicaras cuál es la diferencia, si es que la hay, entre un protocolo, un convenio y un tratado. Claro, digamos que los convenios o tratados vienen siendo lo mismo. Los convenios y tratados son como la escala más alta a nivel del derecho internacional, porque estos convenios o tratados pasan por un proceso. Inicialmente los estados nombran una comisión, por ejemplo, en el marco de la OEA, para que empiece a escribir el tratado. Entonces los estados le dicen a esta comisión, por favor escriba el tratado. Y una vez que escribe un borrador, lo somete a aprobación de la Asamblea General de la OEA. Cuando ya está acordado ese texto y aprobado por la Asamblea General, ese texto regresa a los países. Y en los países, generalmente los congresos de las repúblicas tienen que aprobar, ratificar, es la palabra que se usa, tienen que ratificar el tratado. Una vez que el Congreso ratifica el tratado, entonces se devuelve a, digamos, a Washington, en este caso, si es de la OEA, con la firma del presidente y debidamente ratificado. Entonces, esa es como la ley más alta que hay. Pero hay otros tipos de, digamos, de normas internacionales. Por ejemplo, las declaraciones universal de derechos humanos, la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Derechos y Deberes del Hombre. Son declaraciones que también han sido firmadas por los estados, pero no pasan por el proceso de ratificación por los congresos. Entonces, si bien es cierto, son muy importantes, el tratado o convenio ha pasado por un proceso de ratificación que lo hace o que hace que tenga el mismo valor que una ley interna. Y los protocolos, generalmente los protocolos desarrollan algunas partes de los tratados. Por ejemplo, en el caso de América, hay uno de los tratados más importantes es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Resulta que la Convención Americana no tenía mucho desarrollo sobre derechos económicos, sociales y culturales. Entonces los estados acordaron hacer como un protocolo de seguimiento que, por cierto, se llama Protocolo San Salvador, porque fue aprobado en San Salvador, el protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces el protocolo se deriva de la Convención Americana, pero también tiene que pasar por el proceso de ratificación. Esas son como las pequeñas diferencias. ¿Y cómo sabemos si, por ejemplo, nuestro país está suscrito a un convenio, a una declaración o a un protocolo? Cuando uno va a buscar en las páginas estas que les comenté, la de la Comisión Interamericana, la de la Oficina del Alto Comisionado, siempre que uno busca en un tratado, hay una pestañita que dice estado de ratificaciones y firmas. Y en esa pestañita uno puede ver cuáles son los países que han firmado y que han ratificado. Para que aplique a un país, el tratado tiene que estar ratificado. Entonces, eso es fundamental. Si yo quiero saber si El Salvador tiene una obligación establecida en un tratado, lo primero que tengo que ver es si El Salvador ratificó ese tratado, porque si no lo ha ratificado, entonces no le puede aplicar. Marcia, ¿y qué sucede cuando un convenio, un protocolo, un tratado suscrito por un país contradice lo establecido en la Constitución de ese país o en su legislación secundaria?
Bueno, eso en general, cuando los tratados han sido ratificados por los congresos internos, tienen rango superior a la ley, eso sin duda alguna. Si mal no recuerdo, el artículo 144 de la Constitución Política Salvadoreña establece que cuando un tratado es ratificado ya entra a ser ley de la República. Y entonces, y de hecho la Constitución Política dice que si hay un roce, un conflicto entre lo que dice una ley interna y un tratado internacional, prevalece lo que dice el tratado internacional. Luego hay toda una discusión sobre si los tratados son superiores a la Constitución o no. En algunas constituciones expresamente se establece que son superiores a la Constitución y en otras los ponen por debajo de la Constitución. Sin embargo, a nivel internacional ha habido decisiones que, por ejemplo, ante la Corte Interamericana han implicado reformar la Constitución si la Constitución tiene normas que son violatorias de derechos humanos. ¿Cuál considera que debe ser el rol del periodista en la construcción de una igualdad de género? Bueno, el rol del periodista es fundamental, ¿verdad? Ustedes tienen una grandísima responsabilidad porque ustedes no solamente hacen investigaciones, no solamente informan de lo que está aconteciendo en un determinado contexto, pero además de informar, también influencian a la población. Entonces, entender, por ejemplo, en este tema que estamos abordando, cuáles son las obligaciones del Salvador, si cuando ocurre un hecho, ese hecho está acorde con las obligaciones internacionales del Estado o más bien se están violentando las obligaciones internacionales y los derechos humanos. Y en materia de igualdad de género es fundamental, muchas veces a través de periodistas que no están bien informados o bien formados, se reproducen estereotipos de género que lejos de abordar la igualdad, más bien siguen señalando a la mujer como un ser inferior o siguen, digamos, señalando al hombre como un ser que puede dominar, que puede tomar decisiones por las mujeres. Entonces, el rol que ustedes tienen es fundamental, informar de manera veraz, informar con enfoque de género, que creo que de esto se trata esta capacitación, de cómo entender esas diferencias que nos afectan a las mujeres de una manera distinta que al resto de la población y cómo a veces eso que hace el Estado o que deja de hacer nos afecta de manera diferenciada, pero además está violentando compromisos internacionales. Marcia, a mí me gustaría retroceder a la pregunta anterior, a la de Karina, porque quisiera saber qué se puede hacer cuando un país incumple o viola los acuerdos o tratados internacionales que ha suscrito. Te preguntaba esto porque cuando uno realiza las coberturas, precisamente puede encontrarse con que un país está incumpliendo o violando estos tratados, protocolos internacionales. Entonces, quisiera que nos explicaras qué se puede hacer y a qué entidad se puede recurrir, es decir, quién fiscaliza que los países cumplan con lo suscrito y ratificado. Claro, generalmente estos tratados tienen órganos que supervisan su cumplimiento. Entonces, por ejemplo, ¿quién supervisa cuando se incumple la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Bueno, hay una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, son estos órganos los que se encargan de analizar si los países están o no cumpliendo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, lo que yo tengo que hacer, si yo soy víctima de una violación de derechos humanos, tengo una serie de mecanismos. Puedo presentar una solicitud de protección, por ejemplo, algo que se llama medidas cautelares. Puedo presentar una demanda ante la Comisión Interamericana porque El Salvador o cualquier otro país violentó mis derechos humanos. Entonces, puedo acudir a estos órganos y estos órganos emiten una serie de decisiones. El problema, la debilidad que existe con el derecho internacional es que no tenemos mecanismos buenos para garantizar el cumplimiento de las decisiones. ¿Por qué? Porque el derecho internacional en general se basa en un principio que es el principio de buena fe. O sea, los estados de buena fe han firmado los tratados internacionales y por lo tanto de buena fe tienen que cumplir aquello a lo que se están comprometiendo. Pero no hay un ejército que diga, bueno, si El Salvador violenta los derechos humanos, vamos a mandar este ejército. No hay un régimen de sanciones económicas. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos. Si bien es cierto, hay órganos
que tienen la responsabilidad de garantizar que las decisiones se cumplan. No hay mecanismos, digamos, forzosos como los conoceríamos que obliguen. Entonces, todo tiene que ser mucha presión internacional y ahí los medios de comunicación tienen mucha importancia. Si los medios de comunicación entienden que se están violentando los derechos humanos, que se están violentando las obligaciones, entonces informar y presionar a las autoridades para que rindan cuentas y para que cumplan con esas obligaciones. Hablaba usted un poco sobre si una legislación internacional podía crear conflicto con una nacional. En el caso de nosotros tenemos la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Si está una legislación internacional por encima de una local como esta, por ejemplo. Sí, claro. Porque, como les decía, y en el caso de El Salvador, la propia Constitución Política dice que los tratados internacionales, una vez que se ratifican, tienen el rango de ley, pero que igual, si hay conflicto, estarían superior a la ley. Entonces, la ley que mencionas, en principio, uno diría que tuvo que haberse inspirado en las obligaciones internacionales de El Salvador en otros convenios que tienen que ver con derechos de las mujeres, ¿verdad? A nivel del sistema interamericano tenemos una convención que llamamos la Convención Belén do Pará, que es una convención para prevenir, sancionar y eliminar toda forma de violencia contra las mujeres. Y también hay una convención de Naciones Unidas, que es la Convención de la CEDAW, que es contra la discriminación contra las mujeres. Esas son como las dos principales convenciones que tienen que ver con derechos de las mujeres. Y estas convenciones o tratados desarrollan una serie de obligaciones. Entonces, estas obligaciones, uno pensaría que esta ley que mencionas debería estar compatible con lo que habían señalado las convenciones internacionales. Marcia, y en tu experiencia como abogada, ¿cuál es el derecho de las mujeres que más se violenta a escala internacional? Pues en general, lamentablemente seguimos con muchos problemas de violencia contra las mujeres que parten de un problema mayor, y es el tema de la discriminación. Finalmente, la violencia es una expresión de la discriminación, ¿verdad? Es como la máxima expresión de la discriminación. Entonces, si me preguntas cuál es el derecho que más se violenta, yo te diría el derecho a ser tratadas como iguales y no de ser discriminadas, porque de ahí se deriva una serie de problemáticas que pasa por el derecho a vivir libre de violencias, ¿verdad? O sea, nos matan por ser mujeres, las violaciones sexuales se dan porque somos mujeres y se dan de cierta manera, ganamos menos que los hombres en muchos aspectos, asumimos la mayor cantidad de labores de cuidado en la casa. Entonces, de ahí se deriva un montón de cosas, pero parte de una raíz, y es que se violenta nuestro derecho a la igualdad y a la no discriminación. Marcia, y esa pregunta iba enfocada a cuál es el derecho que más se violenta. ¿Y existe un derecho de la mujer que más han intentado respetar o defender los estados? Mira, yo creo que ha habido avances, porque los ha habido. Diría que uno de los más importantes e histórico es el derecho al voto, ¿verdad? Recordemos que no hace muchos años, en muchos de nuestros países las mujeres no podíamos votar. Y prácticamente ahora, bueno, por lo menos en Occidente, porque siguen habiendo países en otras regiones del mundo en los cuales las mujeres todavía no tienen reconocido ese derecho, pero por lo menos en Occidente podríamos decir que ya las mujeres tenemos el derecho a votar. Ha habido avances en legislación sobre violencia contra las mujeres, ¿verdad? Casi la mayoría de nuestros países en las Américas tiene algún tipo de ley, como la que mencionaba ahora Karina en relación con El Salvador, que sanciona la violencia doméstica. Hay diferentes denominaciones, pero en general hay alguna legislación. Entonces ha habido algunos avances normativos, sin duda alguna, y yo diría que el tema del voto es algo que está como bastante interiorizado y bastante protegido, ¿verdad? ¿Cuál cree que es la importancia de que la gente en general y en este curso propiamente, los estudiantes y los egresados y los periodistas conozcan sobre la legislación internacional que existe para prevenir la violencia? Bueno, es muy importante por lo que veníamos señalando, ¿verdad? Muchas veces ocurren hechos y a veces pensamos que es algo que solamente que tiene que ver con algo interno de El Salvador, pero resulta que si los periodistas indagan un poquito más se dan cuenta
que a veces no solamente se violentan leyes internas, sino también leyes internacionales. Y eso es importante ponerlo, o sea, pero además, si yo soy víctima de violencia y en mi país, por ejemplo, no me han hecho justicia, si yo he sido víctima de violación sexual, si he sido víctima, bueno, de alguna situación de violencia, y yo sé que existen tratados internacionales, que existen mecanismos internacionales, puedo acudir a esas instancias, pero a veces las mujeres no saben que pueden acudir porque no lo conocen, y ahí el rol investigativo, la información que puedan dar los periodistas también es fundamental. Entonces es esta labor más minuciosa de investigación, de entender, y puede ser que ocurran cosas que a nivel interno no están sancionadas, pero resulta que a nivel internacional sí. Veamos el típico caso de aborto en El Salvador, ¿verdad? El Salvador tiene una legislación que penaliza de manera absoluta el aborto en el país. Y uno dice, bueno, eso es nuestra legislación y no hay nada que hacer. Bueno, pues sí hay mucho que hacer, porque resulta que hay toda una serie de tratados y normas internacionales que dicen que no es compatible la penalización absoluta del aborto, porque eso también es un acto de violencia contra las mujeres y de discriminación. Entonces los periodistas pueden dar ese enfoque, no solamente basarse en lo que está a nivel interno, sino indagar y entender que El Salvador se ha comprometido a una serie de obligaciones que a veces lamentablemente no cumple. Marcia, hace un momento, como ya Karina mencionaba, estaba en El Salvador, en el caso de El Salvador en concreto existe la ley, que es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y esta ley contempla los tipos de violencia que deben perseguirse y sancionarse. Y, por ejemplo, en el caso de El Salvador también, porque no sabemos bien cómo es en el caso de otros países, la violencia hacia las mujeres en las redes sociales y en la publicidad es constante. Y aunque la ley regula la violencia simbólica y la violencia que existe en la publicidad, ahora mismo existe un gran debate sobre qué legislación aplicar a la violencia en redes sociales, que sobre todo es ejercida hacia mujeres periodistas, hacia defensoras y activistas de los derechos de las mujeres que en algún momento tienen una postura o un argumento disonante o de cuestionamiento hacia el actual gobierno. Entonces, concretamente lo que quisiera saber es si existe una legislación internacional que contemple la regulación de la publicidad y precisamente la violencia en las redes sociales para prevenirlo, porque pues no sabemos si El Salvador ha suscrito esto o qué países han suscrito, si existe una legislación de tal magnitud. Sí, no existe algo tan específico, porque recordemos que el tema de las redes sociales es pues relativamente reciente, ¿verdad? Hará, no sé, unos 10 años que se empezó esto a hacer como masivo, y cada año como que vamos descubriendo estas nuevas formas, digamos, de violencia que van surgiendo. Entonces no hay específicamente un convenio como tal, aunque hay declaraciones de expertos, informes de la Comisión Interamericana, relatores internacionales que se han referido, digamos, a lo problemático que esto resulta, y muy en concreto a esto que señalabas de la violencia enfocada a mujeres periodistas, a mujeres defensoras de derechos humanos. Eso sí, hay muchos pronunciamientos de estos órganos internacionales, de la Relatoría sobre Libertad de Expresión, de la Relatoría sobre la Mujer, que básicamente señalan, bueno, reproducen algo que es más general. Por ejemplo, en la Convención Belén do Pará, la que les comentaba, que tiene que ver con violencia contra las mujeres, se establece un derecho, el derecho de las mujeres a vivir libre de violencias, y se establece que los gobiernos están obligados a prevenir violaciones de derechos humanos, y si pasan las violaciones de derechos humanos, a investigarlas, a juzgarlas y luego a dar reparación a las víctimas, o sea, cómo hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, si pensamos en esas obligaciones generales, el hecho de que esté ocurriendo violencia en redes sociales muy enfocada en estas mujeres, por supuesto que compromete la responsabilidad del Estado, aunque no haya una norma específica que hable de las redes sociales. Es que no importa si es redes sociales, si es televisión, si es en la calle, si es en mi casa, no importa, porque ya está clarísimo que no es posible tolerar ningún tipo de violencia, que las mujeres tenemos el derecho a vivir libre de violencias independientemente del espacio en el que sea.
Entonces, claro que El Salvador está obligado a prevenir que esto ocurra, pero si está ocurriendo, también está obligado a investigar y a sancionar y a tomar medidas nuevamente para que esto deje de ocurrir. Marcia, y bueno, a mí me gustaría cerrar con esta pregunta y pues si Karina tiene otra, la realiza después. Entiendo que ustedes trabajan muchos casos de niñas y mujeres sobrevivientes de distintos tipos de violencia, pero sobre todo violencia sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Quisiéramos saber, porque pues ustedes se convierten en una fuente importante para quienes ejercemos esta labor, ¿cuál es el tratamiento que ustedes le dan a estas historias que litigan? ¿Cómo las comparten con los medios de comunicación? ¿Y cómo esperan que nosotros y nosotras, cuando abordemos esta información, estos casos, estas historias, no revictimicemos a las víctimas, no reforcemos roles y estereotipos y precisamente tengamos esa sensibilidad y esa empatía sobre las historias de estas mujeres y niñas? Claro. Bueno, para nosotras siempre lo central es cómo las protegemos, ¿verdad? Nosotras hemos representado numerosos casos de mujeres víctimas de violencia, de diversos tipos de violencia. Entonces, claro, si ya de todas formas han sufrido algún tipo de violencia, algún tipo de discriminación, por ejemplo, en el caso de mujeres migrantes, mujeres que han sido víctimas de trata, de violación sexual, es absolutamente inaceptable que nosotras como organización vengamos a incurrir en prácticas que nuevamente las pone a ellas a recordar hechos que fueron traumáticos o a cuestionar lo que ellas están diciendo. Por lo tanto, siempre nuestro centro es cómo la protegemos. Seguimos un principio que es el principio de centralidad de la víctima. Primero, que no vamos a hacer nada sin su consentimiento, ¿verdad? Y ese consentimiento supone informarle qué significa. Si queremos compartir su historia con un medio de prensa, bueno, informar qué significa, cómo es ese medio, qué opinan, ¿verdad? Que ella entienda, qué le pueden preguntar, que ella esté preparada y no someterla a mayor condición de estrés y que ella pueda tomar la decisión de la mejor manera o de manera informada, no que, ay, mira, te vamos a llevar una entrevista y de pronto una emboscada y le dicen cosas y la mujer sale llorando y la prensa poniéndole la cara en las lágrimas, o sea, esas cosas que son muy revictimizantes. Entonces, lo primero es tener en el centro a las mujeres víctimas de violencia, contar con su consentimiento, asegurarnos de que la prensa, si vamos a compartir la historia, llegar a acuerdos con los medios de comunicación de las cosas sobre las cuales se les puede preguntar y sobre las que no. Hay mujeres que no quieren que su cara salga y por lo tanto hay que respetar su derecho a imagen. Hay mujeres que no quieren que se les pregunte sobre la violencia sexual. Por ejemplo, una víctima de violencia sexual, lamentablemente a veces hay periodistas, ¿y cómo fue? ¿Y qué le pasó? O sea, ese tipo de cosas que no abonan. No es relevante cómo le pasó, no es relevante cómo fue, ¿verdad? Eso lo que hace es alimentar el morbo y alimentar, y más bien esa es una causa normal, digamos, de revictimización. Entonces, nos tratamos de asegurar de que ese acto sea un acto que más bien va a empoderar a la mujer. ¿Cómo planteamos la historia? No para revictimizarla, sino para empoderarla, para sensibilizar a la población. Entonces, mi llamado a los periodistas es que siempre que tengan que atender un caso, entiendan el contexto, entiendan lo que ha sufrido la víctima, la pongan en el centro y se abstengan de tomar decisiones que pueden ser de mucho rating, pero que van a destruir a la persona. Uno tiene que anticiparse. Si yo pongo a esta mujer a que diga algo, bueno, el titular va a ser la violó XX. Entonces, ¿pero qué va a significar para esta mujer cuando empiece a ser la mujer violada en las redes sociales? ¿Qué va a significar para esta familia ver a la mujer ensangrentada, a su hija, a su madre, a su compañera, ensangrentada en una foto en primera plana? Es que tiene que ver con el sentido común, con un poco de humanismo, pero también entender que hay un ser humano y que es el centro de nuestro trabajo y que no podemos permitirnos nosotras hacer acciones que van a empeorar esa situación. Todo lo contrario, es cómo presentamos la historia que vaya más bien a empoderar a esa mujer que ya fue víctima de una violación. Pues yo dije que era la última pregunta, pero a raíz de esto que comentabas me surge otra pregunta precisamente
de muchos vicios que cometemos al ejercer como periodistas y a los que suelo leer, por ejemplo, en algunos medios. También este problema de cómo cubrimos, cómo hacemos una cobertura con perspectiva de género pasa también, digamos, por un desconocimiento de cómo abordar a las sobrevivientes de todo tipo de violencia, pero también pasa por un desconocimiento de términos y conceptos que tienen que ver con la diversidad sexual, y muchas veces nos encontramos con coberturas confusas o no saber cómo preguntar, por ejemplo, a las personas que entrevistamos cuando se ha dado un crimen de odio, cuando estamos hablando de una mujer trans, de un hombre trans o de personas LGBTI. Entonces, quisiera saber también qué consejo nos darías tú sobre una forma más indicada de cubrir estos hechos violentos. Sí, yo creo que en relación con las personas LGBTI, pues es todo un mundo también para explorar, pero ¿qué es lo importante? Si, por ejemplo, se está cubriendo un crimen de odio, un asesinato, es relevante conocer si la persona era trans, era homosexual, lesbiana. O sea, ¿es eso relevante para la noticia? Porque a veces las personas se enfocan mucho en si le gustaban los hombres, porque eso, no sé, genera también una especie de morbo y no en el hecho en sí. El hecho es que hay una persona que fue asesinada. Ese es el hecho importante, que fue asesinada en X lugar, bueno, que por ejemplo ejercía el trabajo sexual. Eso, o sea, es nuestro cuestionamiento, es qué aporta eso, esa perspectiva, esa noticia, ese enfoque a la discusión, ¿verdad? Porque nuevamente, ¿para qué se ejerce el periodismo? Para informar, porque ha ocurrido una violación de derechos humanos, porque es importante que generar un debate en torno a una legislación que no está bien o que debe mejorarse, porque queremos política pública, porque queremos que las personas tomen precauciones, pero a veces se nos olvida para qué es la noticia, para qué yo informo, y entonces nos vamos en detalles como persona trans o prostituta o esto, ya poniendo calificativos que refuerzan entonces los estereotipos de género. Pero además a veces, porque vemos a una persona trans, ya asumimos que ejerciera el trabajo sexual, porque ese es un estereotipo respecto de las personas trans. Entonces estamos alimentando los estereotipos, ¿verdad? En el momento en que yo pongo ciertas fotos o hago un encabezado usando ciertas palabras, tengo que cuestionarme si el uso de ese término está alimentando un estereotipo y qué va a significar para las personas que forman parte de esa población, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, en crímenes de odio vinculados con homosexuales, muchos de los titulares que yo he leído, crimen pasional. Bueno, a muchos titulares también que tienen que ver con feminicidios, ¿verdad? Crimen pasional. Y entonces la gente dice, bueno, fue un pleito entre ellas, la mataron porque estaba prostituyéndose, como que eso, ese título de crimen pasional invita a la población a desacreditar que lo que pasó no es importante. O si yo leo un título, trans, prostituta, fue asesinada, para mucha gente, su vida vale menos. No, es que es un ser humano que fue asesinado. Entonces, ¿cómo yo planteo el enfoque para poner el foco de atención en lo que es verdaderamente importante y no en el morbo o en lo que me va a hacer vender más, porque sé que a la gente le va a encantar que yo ponga una foto de una chica trans? Ese es el cuidado que hay que tener, ¿verdad? Marcia, gracias por esta respuesta, por la información que nos has compartido, sobre todo porque estas últimas dos respuestas nos permiten abrir el contenido de la unidad 3, que es donde vamos a abordar precisamente cómo se deberían de cubrir estos hechos de violencia que ya la ley estipula con un nombre propio y como un delito propio, como el feminicidio, el crimen por odio. Así que es bien importante porque nos ayuda precisamente para abrir la unidad 3. Te agradecemos mucho el tiempo que has compartido con nosotras y con todas las y los participantes.
queremos decirles que hay una página web de Women's Link, ¿verdad? Bueno, ahí serías tú la más indicada en comentar cómo podemos encontrar información de Women's Link en línea para precisamente poder hacer un abordaje, digamos, más amplio de algunos temas nacionales, pero que seguramente se repiten en otros países y que en nuestras investigaciones nos puede ayudar a tener ejemplos de cómo a través de la legislación internacional se han resuelto casos que están ocurriendo ahora mismo en El Salvador. Sí, muchas gracias más bien por la invitación. Muchísima suerte en este módulo que van a empezar. Espero que sea un espacio de mucho crecimiento. Y ahí te pediría, Metsi, más bien que vos les mandes, porque no tengo ahorita cómo escribirles la página de Women's Link, pero para si quieren, ahí hay historias muy interesantes y por supuesto que ilustran nuestro trabajo en favor de las niñas y las mujeres. Pero bueno, reiterarles la importancia del trabajo que ustedes hacen para las democracias, para nuestros países y para la protección también de las niñas y las mujeres es realmente súper importante. Entonces, ojalá que aprendan mucho y que disfruten esta experiencia. Y gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti y gracias a todos y todas. Cuando vean este video, sabemos que va a ser de mucha utilidad y no se olviden que puede haber preguntas sobre esta entrevista en el cuestionario que tienen que resolver para pasar esta unidad.